Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Buenas, muy buenos días, bienvenidos a todos. Y hoy vamos a hablar de algo que sé que muchas sientes, pero que pocos dicen en voz alta. Algo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que los análisis no detectan y que el médico suele llamar estrés o que es cosa de la edad. Y que vos sentís que es mucho más que eso. Estás durmiendo mal, te despertas a las 3 de la mañana con la cabeza encendida y no puedes volver a dormirte. Un día estás bien y al otro tenés mechas más cortas que vos te vas sorprendiendo, o llorás o querés matar a alguien en un minuto y todo va cambiando. A veces las dos cosas, o te sentís abrumado y te olvidaste lo que ibas a decir y el ciclo hace lo que quiere. Un mes viene, el otro es una hemorragia y encima sentís que la cabeza no te responde como vos querés. Buscás palabras, no aparecen, buscás las cosas, no sabes dónde te las olvidaste. Te están diciendo, ¿otra vez te lo tengo que repetir o estás repitiendo lo mismo? ¿Te estoy espiando? ¿No? No es que esto que cuento les pasa a miles de personas y tiene un nombre y tiene una explicación y tiene una solución. Hoy vamos a hablar de la perimenopausia, de lo que realmente ocurre en el cuerpo, la mirada de la ciencia y de la perspectiva de la medicina ayurveda, para que puedas acompañar a otras mujeres en esta etapa y también cómo puedes incorporarlo en tu práctica profesional y en tu propia vida. Al final de este episodio vas a poder entender por qué lo que vivís no es normal en el sentido de aguantátela, sino normal en el sentido de que tiene una causa y esa causa se puede abordar. En las consultas y en nuestra comunidad las mujeres no llegan con términos médicos, llegan diciendo cosas como siento que tengo la cabeza dentro de una nube, me desconozco, duermo, pero no me levanto como si hubiera dormido nada, me siento cansada. Muchas llegan convencidas de que tienen ansiedad y en realidad tienen un sistema nervioso completamente drenado porque nadie les enseñó a sostener el cuerpo en esta transición. Y lo que más me duele no es el síntoma, es la respuesta que reciben. Es la edad, es normal, aguantate, como decimos en Argentina, también puede decir como, bueno, soportalo, ese es el momento de la vida. Y ese es el mito para mí más dañino que existe sobre esta etapa. Y hoy lo vamos a desarmar. Entonces, vamos a primero poner un mapa para que todos estemos en la misma sintonía, porque hay mujeres que llegan confundidas, sin saber en qué etapa están, y eso genera mucha angustia. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Hay 3 momentos distintos y es importante definirlos. El primero es la perimenopausia, es esa transición que es la que vamos a hablar hoy, y puede durar entre 2 y 10 años. Y el ciclo todavía existe, pero empieza a cambiar, ¿sí? Esta etapa de si son 2 o 10 años va a depender de varias cosas. Primero las hormonas, bueno, después le vamos a hablar un poco más. La edad a cuál tuviste tu primera menstruación y si tuviste ese embarazo o no. La mujer en este caso sigue siendo todavía fértil y lo que la característica es que las hormonas no bajan en línea recta, sino que fluctúan de forma errática e impredecible. Suben y bajan, vuelven a subir y eso es lo que genera síntomas tan caóticos e intensos. En cambio, la menopausia no es una etapa, es un momento puntual donde por 12 meses consecutivos no hay menstruación. Y ese punto llega cuando ya se acaba esta transición, ya no viene más en el periodo. Y después tenemos la posmenopausia, que es lo que viene después, es una nueva etapa que puede durar décadas y que si se transita bien es una de las más plenas de la vida de la mujer. La perimenopausia es el periodo de transición, ¿no? que precede a la menopausia. Generalmente comienza 38 y los 50 años, aunque hay mujeres que empiezan a notar cambios incluso desde antes, desde los 35. Lo que ocurre fisiológicamente
es que en los ovarios hay un grupo de células que se llaman los folículos, que son los que producen los estrógenos, empiezan a responder de manera menos predecible, menos rítmica, digamos. El resultado es una montaña rusa hormonal. El estrógeno puede estar muy alto un mes, puede estar muy bajo al siguiente. Eso explica por qué hay síntomas tan variables y tan difíciles de predecir. Hay algo importante. La hormona folículo estimulante, que es la que el cerebro libera para estimular al ovario, empieza a elevarse. Y este es un marcador en sangre que lo usamos como uno de los primeros indicadores en la práctica clínica para saber que estamos acercándonos a la perimenopausia y menopausia. Aunque por sí solo no es suficiente. El contexto clínico, por supuesto, siempre importa mucho. Una mujer de 41 años puede estar sintiendo todo esto sin que nadie le haya dicho que está en perimenopausia. Nadie le preguntó por su ciclo, nadie la conectó y eso, después de años de consulta, destruye la confianza en el propio cuerpo. Acá quiero que entiendas algo que cambia la forma en que se ve esta etapa. Las hormonas no flotan en el aire, ¿no? Están en los tejidos, se distribuyen por todo el cuerpo. El estrógeno, progesterona, la hormona tiroidea, el cortisol, todas tienen receptores en prácticamente todas las células del cuerpo. Cuando hay fluctuaciones de estas hormonas o fluctuaciones de hormonas importantes, el metabolismo celular se afecta mucho. Eso explica por qué en la perimenopausia cambia el peso, cómo es la estructura del sueño, cambia la capacidad cognitiva, ¿no? El entendimiento, la profundidad, la memoria, el estado de ánimo. No es cosa de la cabeza, es verdaderamente algo a nivel biológico. La alteración de los niveles hormonales altera todas estas capacidades. Además, el eje que se da entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, es un eje muy importante en el ciclo femenino, regula todo el sistema reproductivo, empieza a funcionar de forma distinta. Y eso tiene consecuencias en cadena. La tiroides, el sistema nervioso, el metabolismo de los azúcares, de la glucosa. Por eso muchas mujeres en perimenopausia pueden desarrollar resistencia a la insulina. Las células no responden apropiadamente a la indicación de la insulina de tomar el azúcar. O hay cambios en el perfil lipídico, es decir, en las grasas. Aumenta el colesterol, baja el HDL, aumenta el LDL, aumenta los triglicéridos, aunque no hayan hecho grandes cambios en su dieta. Y mirándolo desde la Ayurveda, esto no es una sorpresa, porque ya se entendió hace miles de años que el cuerpo funciona como un sistema integrado, que lo que afecta a un tejido afecta a todos. Estamos en este umbral, para ponerlo en un momento, entre Pitta Kala y Vata Kala, o sea, el momento de estas dos doyas. Pitta es el fuego, ¿sí? Está activo, está exacerbado por la fluctuación propia hormonal. Y Vata empieza a ganar terreno. El fuego está inestable, no apagado. Y cuando el fuego es inestable aparecen los sofocos, la irritabilidad, la inflamación. Y cuando Vata se agrava, que es el que va a aumentar en la etapa de la menopausia, aparece la sequedad, el insomnio, la ansiedad, la niebla mental. Entonces, en la perimenopausia es este umbral entre estas dos etapas de la vida, entre la que Pitta está todavía activo, de la etapa fértil, vamos a decirlo, de la vida de la mujer, que de hecho puede estar exacerbado por la fluctuación hormonal, a la etapa Vata, que comienza a ganar terreno porque estamos por entrar en la menopausia. No es que de un día para el otro cambie la etapa de la vida, sino que hay una fluctuación. Y cuando esto empieza a suceder, Vata se agrava, entonces aparece la sequedad, el insomnio, la ansiedad, la niebla mental. En muchos casos la sequedad hasta es sequedad vaginal, ¿no? Se ve reflejado en los mismos tejidos. Entonces acá quiero empezar a introducirte en un concepto que es central y que para mí va a cambiar completamente cómo entendemos esta etapa, que es Shukra Dhatu. ¿Se acuerdan que ya venimos hablando de los 7 tejidos? Los vamos a repasar. ¿Se acuerdan que el cuerpo tiene 7 tejidos corporales o dhatus y que cada uno nutre al siguiente como si fuera una cadena metabólica, ¿sí? El séptimo dhatu, y es el más refinado de todos, es Shukra Dhatu, que es el tejido reproductivo, tanto masculino como femenino, pero hoy nos vamos a enfocar en el femenino. Pero atención, Shukra no es solo el tejido de la reproducción, es el tejido de la vitalidad, de la creatividad, de la esencia vital. Cuando Shukra está bien, está nutrido, hay brillo, hay energía, hay claridad mental, hay deseo de vivir. Y cuando está apagado o malnutrido, todo el sistema cae. ¿Qué pasa durante la perimenopausia? La energía que antes se sostenía con el ciclo reproductivo empieza a redirigirse. No se pierde, se está transformando, está cambiando. Si los tejidos que la sustentan no están bien nutridos, y esto no es solo este tejido, sino acuérdense que es una cadena que se va nutriendo, ¿no?
Entonces, si hay tejidos acumulados porque pito está exacerbado y está quemando los nutrientes, o bata, ¿no? Esto de las dos transiciones, esa transformación genera síntomas en lugar de generar la expansión que se debería vivir una mujer en esta etapa, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando en profundidad en algo que pronto les vamos a empezar a contar, les voy a ir tirando un poquitito, una nueva experiencia centrada en este eje metabólico, donde vamos a hablar mucho de los tejidos y de las terapias. Todavía no puedo contarles mucho, estamos muy entusiasmados, es algo, un trabajo que estamos haciendo ahora, pero sí puedo decirles algo que estamos hablando hoy, que es esto la puerta de entrada a todo lo que les vamos a ir contando más adelante que se viene en holística. Y acá lo importante que quiero que te lleves hoy es entender los síntomas. No es lo mismo saber intervenir terapéuticamente, que es donde la mayoría se pierde, ¿sí? Que empezar a simplemente dar algo, ¿sí? Cuando estamos interviniendo de esta forma más terapéutica, es donde nos hacemos preguntas como, ¿cómo elegir medidas según el tejido afectado? ¿Cómo saber si primero hay que eliminar o hay que nutrir? ¿Cómo leer qué órgano está sosteniendo este cuadro? ¿Y cuándo el agotamiento, que en Rasadatu, y cuándo es de Shukra? ¿Te acuerdan que hablamos en el capítulo anterior de los 7, no? Entonces, ¿en qué momento está el agotamiento? ¿En qué momento no se está nutriendo o se cortó la cadena de nutrición de los tejidos? Todo eso obviamente no se va a aprender en un podcast, esto se aprende con casos reales, con un método, con acompañamiento, y eso es exactamente lo que estamos construyendo en un espacio donde cada vez vamos a trabajar más patologías concretas para que puedas aplicar esto en vos y en tus consultas y puedas mirar casos reales, tejido por tejido y órgano por órgano, pero un poquito te vamos a contar más. De acá quiero que te lleves esto. Cuando trabajas con una terapéutica no puedes simplemente mirar un eje aislado, no puedes mirar solamente las hormonas o mirar solamente el síntoma o mirar solamente el útero. Tenemos que mirar todo el conjunto para poder elegir qué vamos a tratar y de qué manera. Desde la medicina convencional, el abordaje más usado en la perimenopausia y todos los síntomas, esto de sequedad, de irritabilidad, sofocos, etc., es la terapia hormonal, la terapia de reemplazo hormonal, se le dice, que es básicamente suplementar con formas sintéticas de estrógeno, progesterona, combinación de ambos, dependiendo cada caso y según los síntomas. Por supuesto que es efectiva para ciertos síntomas, como a veces el sofoco y la sequedad, pero tienes indicaciones bien precisas y contraindicaciones, y hay ciertos riesgos. Por ejemplo, al tomar hormonas en exceso, mediante, digamos, exceso por tratamiento hormonal en sí, hay aumento del riesgo de formación de coágulos. Coágulos en las piernas, coágulos a nivel respiratorio, ACV, cáncer de mama, incluso en mujeres ya más sensibles. Em, si se usa durante más de 5 años o si tenés más de 60 años y seguís teniendo síntomas, todo eso aumenta el riesgo de estas enfermedades con el uso de hormonas. Em, y no se usa como recomendada, la terapia hormonal no se la recomienda para prevención primaria de enfermedades. También en relación a los síntomas que se atraviesan la menopausia o la perimenopausia, se usan otros fármacos a veces, no hormonas, como los antidepresivos, ¿no? Para bajar síntomas vasomotores, por ejemplo, esto del sofoco, o anticonvulsivantes incluso, benzodiazepinas, para mejorar el sueño, por este trastorno del sueño que se despiertan, que les cuesta volver a dormir, ¿no? El problema es que cada uno de estos medicamentos va a atacar a una parte, a un solo síntoma, sin abordar todo el sistema. Y como decimos, casi todas las intervenciones tienden a tener efectos secundarios. Imagínense medicamentos que apuntan solo a un punto. Tienen efectos secundarios como náuseas, pueden provocar somnolencia, cambios de humor, incluso daño de ciertos órganos como el hígado, en caso de fesolitenant, medicamentos utilizados para el manejo de todos estos síntomas. Estudios recientes muestran que muchas mujeres suspenden la terapia hormonal antes de tiempo por experimentar muchos síntomas secundarios o porque no se sienten acompañadas en el proceso. Esto de aguantatela, ¿no? Esa sensación de casi que te dejan sola. Eso abre una pregunta importante. ¿Qué otras opciones hay? Saben, en mi experiencia, si bien parto desde la evidencia científica, siempre me gusta hacer esto, para ver, parto siempre de ver cómo está la persona. Inicio viendo su constitución, su desbalance y sobre todo su fortaleza física, pero también mental.
Y en base ahí, y a partir de eso es que defino por dónde sigo. Si voy a apoyar la terapia hormonal de reemplazo o si busco hacer más los focos en la medicina ayurveda que Agos nos va a contar un poquito más ahora. Y después yo le voy a seguir comentando un poco más. Pero siempre lo que más me preocupa en esta etapa es el apoyo emocional, espiritual, de rutina y de su alimentación. ¿Eh? Haciendo uso de las terapias propias de la Ayurveda y cuando, como digo, no estoy 100% con la terapia hormonal de reemplazo, ni los antidepresivos, ni ninguno de estos medicamentos, pero si la persona está excedida a nivel sintomatológico, físico, orgánico y emocional, por supuesto que o hago interconsulta con otro profesional o utilizo la medicación necesaria para aplacar y una vez que se aplacó la sintomatología, buscar abandonarlo y pasarlo a lo más fisiológico posible. Bueno, y esto es clave, ¿no? Porque no todo medicamento tampoco se toma para siempre y está bueno esto de la combinación, porque desde la Ayurveda esta etapa se aborda de una forma totalmente diferente a lo que estuvimos hablando recién, porque no se aborda desde el lado de que hay un déficit de hormona y cómo lo reemplazo, sino como un proceso de transformación que hay que acompañar y que el cuerpo está viviendo y tenemos que buscar la forma de acompañarlo para que sea de la mejor forma, ¿no? Y el objetivo no es frenar lo que está pasando, sino entender por qué el cuerpo está reaccionando de esta manera y trabaja sobre la causa. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿hay toxinas que impiden la nutrición correcta de los tejidos? ¿Hay un pita excesivo que inflama el sistema? ¿Hay un vata agravado que se estabiliza el sistema nervioso? Y acá las preguntas son claves, porque tenemos que aprender como profesionales y como persona que vive la Ayurveda a hacernos preguntas más elevadas y cada vez más conscientes para poder sacar más información. Porque eso es lo que va a hacer que el tratamiento ayurvédico sea personalizado. Porque no existe un protocolo único. Se trabaja con la alimentación, con plantas, con terapias corporales, con Abhyanga, con marma, con rutinas y en muchos casos con trabajo de eliminación de toxinas y de purificación antes de nutrir el cuerpo. Pero para eso tenemos que hacernos las preguntas correctas. Y una vez que definimos varias de estas preguntas, buscamos en lo que es la fitoterapia médica ayurvédica. Hay algunas plantas con evidencia relevante para esta etapa. La más utilizada, la que yo más he usado en mi experiencia, es el Asparagus racemosus, que es Shatavari. Le llaman la reina de las hierbas para las mujeres. Nutre los tejidos reproductivos, equilibra las hormonas, reduce los sofocos y calma mucho la sequedad. Es una fuente externa, una fuente natural de fitoestrógenos. Es unas formas químicas de estrógenos propios de la planta que tienen efectos similares. No es lo mismo que dar terapia hormonal de reemplazo. ¿Okay? El ashwagandha o Vitania somnífera es otra planta que tiene muy buena función de adaptógena, reduciendo el estrés, mejorando el sueño, mejorando el humor, por lo tanto, y también calmando la fatiga. Hay estudios que muestran reducción de los síntomas menopáusicos y apoyo a nivel también de retención de calcio, o sea, de construcción del sistema osteomuscular de los huesos y a nivel vascular. Hay otra planta que la Simicífuga, no he usado tanto, pero también se la conoce como Black Cohosh, es la más estudiada para los síntomas vasomotores. La valeriana también se utiliza mucho para el insomnio, es una que he utilizado mucho. Ashokarishta también para sangrados irregulares, esto es más para regularizar el ciclo, la perimenopausia, digamos. El trifala, una combinación milenaria muy útil en casi cualquier condición de la Ayurveda, por supuesto que es útil en caso de trastornos de absorción, digestión, digamos. Para lo que es el sistema nervioso, digamos, alteración del humor, de la memoria, de la cognición, hay varias plantas como Brahmi, Gotukola. Y pues siempre, por supuesto, el uso de aceites, ghee, ¿no? Y acá es importante aclarar que esto que decimos, ¿no? Lo natural no significa necesariamente que no tenga efectos adversos. Estas plantas tienen interacciones farmacológicas, tienen sus contraindicaciones. Entonces siempre hay que hacerlo bajo supervisión profesional. He visto mucha gente que va y consigue por internet o en alguna, ¿cómo se dice? En alguna dietética y empieza a tomar. Y quizás está tomando otro medicamento y olvida el efecto que puede llegar a tener. El otro día escuchaba a un colega en las redes sociales comentando cómo el pomelo, por ejemplo, tiene efecto potenciador en casi todos los medicamentos que mejora la absorción de muchos medicamentos. Y esto puede provocar incluso tanta absorción de un medicamento como el antihipertensivo y bajarte tanto la presión que te desmayes. ¿No? Eso pasa con un antihipertensivo, con el pomelo. Y si vos tomamos pomelo con una planta que también te baja la presión, puede pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿No?
Las plantas con las que trabajamos en la etapa de la menopausia y la perimenopausia buscan principalmente nutrir los tejidos, equilibrando estas dos ollas, Vata y Pitta, ¿no? Entonces, como decíamos, Shatavari es la planta femenina por excelencia y nutre el Rasa y todos los tejidos corporales, pero principalmente Rasa y Shukra, hidratándolos, teniendo una acción adaptógena sobre el sistema hormonal. Ashwagandha ya les dije que se usa para equilibrar el sistema nervioso, reducir el colesterol, el cortisol, perdón, y fortaleciendo la inmunidad. Brahmi es fundamental para la niebla mental y el insomnio. Y otra combinación frecuente para utilizar en Ayurveda es aloe vera con cúrcuma, una muy fácil de conseguir a veces. Aloe vera con cúrcuma ayuda a nutrir el tejido reproductivo y a fortalecer la digestión y la inmunidad. Entonces también lo podemos trabajar desde la alimentación y los hábitos, que es clave. Obviamente solo una planta medicinal no va a cumplir si no acompañamos con lo que hacemos en casa, con nuestros hábitos de alimentación. Y algo que me gustaría aclarar es que quizás algunas de las plantas que escuchaste que dijo José, decís, no, esto no se consigue donde estoy yo. Y sí se consiguen bajo receta médica en farmacias específicas que hacen el... Sí, si te lo nombramos acá es porque se consigue, no es porque sea algo completamente difícil. No nombramos plantas que no se consiguen en Latinoamérica y en Europa, así que quédense tranquilos con eso porque lo investigamos primero. Entonces, volviendo, alimentación y hábitos. La alimentación en perimenopausia, tenemos que encontrar este eje central que es nutrir sin inflamar. Esta es la clave cuando buscamos alimentación. Porque muchas veces lo que creemos que es comer sano o que vemos en redes que nos dicen que eso es comer sano, está grabando a la doya Pitta o resecando a la doya Vata. Y esto es lo que tenemos que priorizar. Tenemos que nutrir a los tejidos de forma profunda para que llegue hasta Shukra Dhatu, como estuvimos viendo. Y esto lo vamos a hacer con alimentos como ghee, sésamo, ya sea en aceite o en semillas, almendras previamente remojadas, leches vegetales o animal tibia con especias digestivas, legumbres bien cocidas, cereales enteros, alimentos que el cuerpo puede transformar en tejido de calidad. La variedad en este sentido es clave. Y vamos a eliminar o reducir alimentos que generen inflamación y sequedad, que ya lo sabemos que son los ultraprocesados, la harina refinada, el exceso de crudos y frito, el alcohol y si estás tomando tabaco también puede suceder. El alcohol en esto es clave, sobre todo si estás teniendo sofocos, ¿sí? Si los puedes reducir sería genial o evitar sería genial. En cuanto a los hábitos, hay 3 que marcan la diferencia totalmente y es algo que yo uso un montón y recomiendo un montón. El primero es el automasaje con aceite tibio, porque esto es fundamental para calmar a Vata y nutrir la piel y el sistema nervioso. Te va a ayudar muchísimo con el sueño y algunas prácticas de silencio, de respiración por la mañana, meditación, ¿sí? O respirar 5 minutos todos los días, como tomarte esos momentos con más conciencia. Lo que haces todos los días es más poderoso que lo que haces una vez y lo dejas, ¿sí? Y eso es la base de todo lo que te queremos transmitir hoy. ¿Sí? Si puedes sostener cualquiera de estas cosas que te mencioné recién, pero hacerla todos los días, va a ayudarte un montón con los cambios. Y una pregunta que me van a hacer, si el automasaje y Abhyanga como terapia, si Abhyanga como terapia con un terapeuta, también va a ayudarte un montón. Les quiero dejar una receta que siempre recomiendo porque lo que hace esta receta es nutrir de una forma simple, ¿sí? Los tejidos y llegar específicamente al tejido reproductor de Shukra. Y es re simple, es mezclar leche, ya sea vegetal o animal, entibiarlo un poquito y agregarle una pizca de azafrán. Sí, azafrán, el que usamos para el guiso, para el risotto, ese mismo, le vamos a agregar una pizca. Porque la leche, ¿sí? De nuevo, ya sea vegana o de vaca, tiene cualidades específicas que son pesadas, dulces, frías y untuosas, ¿sí? Y esto es oro puro porque sirve como Anupana. ¿Qué es esto? Es el vehículo, es el que lleva la medicina directamente al tejido. Vieron que en otros episodios ya hemos hablado de que las plantas, para que surjan efecto medicinal, necesitan un vehículo específico. Bueno, acá vamos a usar la leche como vehículo. Y el azafrán es el catalizador. Sí, es la especia más preciada para el sistema reproductivo porque tiene cualidades penetrantes y un efecto térmico que levanta un poquito, ¿cómo decirlo? Levanta un poquito la temperatura, es más caliente y va a ayudarte un montón. Porque va a llevar la energía a esa zona, la va a nutrir, va a mejorar el líbido, porque muchas veces también pasa en esta etapa que baja un poco. También es un antidepresivo natural y
estabiliza el estado de ánimo, ¿sí? Te va a ayudar mucho si estás teniendo las emociones que van cambiando, te va a ayudar un montón. Y la leche le va a agregar este factor más pesado, ¿sí? Y al agregarle el azafrán vas a quitarle el efecto que puede generar en algunas personas un poco más de mucosidad. Si lo tomas a la noche, también te va a ayudar muchísimo a mejorar el sueño. Y antes de cerrar todo lo que estuvimos viendo hoy, quiero volver al mito que hablamos al principio, que es normal estos síntomas que estás teniendo y que te los tenés que soportar y que esto es algo de la edad. Lo que vimos hoy es una diferencia enorme entre algo frecuente y algo inevitable, algo que sí o sí tiene que estar ahí. Y hay muchas mujeres que lo viven así, y esto no significa que tiene que ser así. La perimenopausia es una transformación profunda, pero no es que tu cuerpo está fallando, no es que el cuerpo está cambiando de algún modo y mágicamente va a... No es esto. Es un cambio que necesita un acompañamiento correcto y puede ser el inicio de una etapa mucho más consciente, mucho más plena y mucho más auténtica en tu vida. Tómalo de esta manera. Lo que escucharon es una clase. Ayurveda, ciencia, plantas, tejidos, etapas. Esto es lo que significa tener un mapa. Y cuando tenés un mapa, dejas de andar a ciegas por todos lados. Pero hay algo que quiero que quede muy claro. Tener el mapa no es lo mismo de saber cómo caminar el terreno, ¿no? Entender los síntomas es el primer paso y el siguiente es saber qué hacer con eso. Cómo leer el cuerpo. Cómo decidir primero qué vas a eliminar o qué vas a nutrir. Cómo te identificas con cada tejido si está fallando y qué terapia corresponde en ese momento. Y eso obviamente no va a pasar solo en un episodio de Spotify. Por eso amamos un espacio privado donde te acompañamos exactamente con eso, a trabajar desde el metabolismo, los tejidos, las terapias desde la visión ayurveda con casos reales. Así que si querés puedes escribirnos por Instagram y te pasamos el link de nuestra comunidad secreta donde hablamos un poco más de esto, o si querés una consulta con José también puedes escribirnos. Así que si este episodio te abrió a preguntas y es tu próximo paso, escribimos por Instagram y charlamos. Y si querés compartir esto con alguien más que lo necesita, hacelo, porque este episodio quizás le va a llegar justo en un momento para transitar esta etapa de una manera diferente. Así que gracias a todos por estar hoy y nos encontramos la próxima semana. Gracias a todos por estar. Nos vemos.